Historia de una ballena blanca, de Luis Sepúlveda. Capítulo 10. La ballena habla del primer encuentro con los balleneros. Una noche de tempestad, los Flavkienche cumplieron con el rito de dejar un muerto a la orilla azotada por las fuertes olas y la lluvia. Como siempre, lo dejaron con los brazos abiertos y 5 piedras en cada mano, que reflejaban la intensa luz de los rayos cayendo sobre la isla. Bajo el aguacero gritaron «Trempulcahue», y las 4 ancianas de largas cabelleras blancas repitieron una vez más lo que llevaban haciendo desde tiempos inmemoriales. Primero se echó una al agua, emergió convertida en ballena, y las otras 3, después de cargar sobre su lomo al finado, también se lanzaron al mar embravecido. Yo escoltaba a las 4 ballenas viejas y su carga mientras se desplazaban. Con un ojo las miraba surcar las grandes olas, y con el otro vi el barco iluminado por la tormenta entrando en el canal. Primero pensé que se trataría de una embarcación buscando el refugio de la isla para capear la tormenta. Pero entonces un grito se impuso al ruido del mar y del viento. ¡Ballenas por proa!, gritó un hombre, y en la embarcación izaron más velas para cazar más viento, y pusieron rumbo a nosotros. Las 4 ballenas viejas y yo estábamos a mitad del paso de aguas, entre la costa y la isla. Con un ojo las mirábamos avanzar lenta e ignorantes del peligro. Con el otro ojo veía aproximarse la embarcación de los balleneros. Nunca me había enfrentado a ellos, y no sabía qué debía hacer. La primera intención fue embestirlos, mas la distancia entre la embarcación y yo no me permitía sumergirme lo suficiente para tomar impulso, velocidad y fuerza. Y entonces recordé algo que les había oído decir a los Flavkienche. Ellos aseguraban que los extraños y su codicia siempre querían más. Y yo, el cachalote de color luna, era por mi tamaño una presa mucho mejor que las 4 ballenas viejas. Me sumergí, avancé hacia el barco y justo cuando emergía dando un salto, un rayo iluminó el cielo y me permitió ver en la cubierta de la embarcación a los hombres que de inmediato se asomaron por la borda. «¡Ballena a estribor!». «Una ballena muy grande», avisó uno. Azoté 3 veces la aleta caudal contra el agua para desafiarlos, y conseguí que desviaran el curso y orientaran la proa hacia mí. Les permití acercarse antes de sumergirme nuevamente y reaparecer dando otro salto, con todo el cuerpo fuera del agua para que me vieran bien en la oscuridad de la noche y en medio de la tormenta. Así, apareciendo y reapareciendo, quedándome a veces quieta en la superficie, conseguí que la embarcación me siguiera hasta salir del canal al mar abierto. Al alba, la tormenta había amainado, y los hombres persistían en la persecución. El barco era grande, y por ello se movía despacio. No podía competir con mi habilidad para cambiar de rumbo bajo el agua y sorprenderlos apareciendo a uno y otro lado del barco. Tras sumergirme y emerger a corta distancia de ellos varias veces, decidí que tenía que saber cómo actuaban, para matarnos. Conocer sus maniobras, sus puntos fuertes y débiles. Para eso, tras emerger por última vez, permanecí quieto en la superficie. A un costado del barco y con ayuda de cuerdas, echaron al agua un bote y 5 hombres se subieron a él. Se acercaron impulsándose con 4 palos en cuyos extremos había unos remedos de aletas. Uno de los hombres iba de pie y sostenía en alto la vara que vi clavada en el lomo de la ballena Calderón, el arpón. Entendí cómo atacaban. Esas pequeñas naves les permitían moverse con rapidez y cambiar de rumbo con facilidad. Para saber más de ellos, empecé a desplazarme en círculos en torno al bote. Tomaba aire y me sumergía sin perderlos de vista. Cuando estaba bajo el agua, giraba el cuerpo y emergía por donde no se lo esperaban. Maniobraban furiosos
y el hombre que sostenía el arpón les exigía más rapidez. Ya sabía bastante de los balleneros. Apelando a su codicia, había logrado que se alejaran de las 4 ballenas viejas y me prefirieran a mí, una pieza mayor, el cachalote de color luna. Ahora solo me faltaba conocer su miedo. Llené mis pulmones. Descendí hasta la oscura profundidad. Gané velocidad. Emergí casi junto a la pequeña embarcación, con todo el cuerpo en el aire, y al caer originé una ola, un torrente de espuma que la volcó. Los vi nadar desesperados y trepar al bote volcado. Entonces, al alejarme, oí el nombre que me dieron los balleneros. «¡Volveremos por ti, Mochadik!», gritó el hombre del arpón, y su voz llena de odio fue el aviso de lo que vendría. Capítulo 11. La ballena habla del asedio de los balleneros. Mochadik. Así me bautizaron los balleneros, tal vez porque me vieron por primera vez en las aguas cercanas a la isla Mocha. Yo continué con mi tarea de proteger a las 4 ballenas viejas durante las noches, y por el día salía al mar abierto. Gracias a los veloces delfines supe que desde el paso que une a los 2 grandes mares venían más y más embarcaciones, con el propósito de matarnos. «Hablan de ti», decían los delfines. «Te llaman Mochadik, o la gran ballena blanca, y hasta ofrecen recompensa a la tripulación que te mate». Sin proponérmelo, me había ganado el odio de los balleneros. Ignoro si fue un error haberles perdonado la vida a los hombres que iban en el bote que volqué, o si fue un error aún mayor no haber embestido contra el barco. Les permití seguir con vida, y ellos les hablaron a los otros balleneros de mi presencia. Y lo que es peor, les dijeron que en el paso de aguas entre la costa y la isla había más ballenas. Cambié mis hábitos. Con la luz diurna me desplazaba al mar abierto, hasta una distancia de la que se veía la isla como una mancha verde, recortándose antes de la costa. Y con un ojo miraba hacia lo lejos, donde se hallaban las aguas frías, y con el otro hacia la lejana región de las aguas cálidas. No dormía. Las ballenas podemos dormir de 2 maneras. Una es aletargando el cuerpo hasta flotar verticales, con la cabeza a ras del agua, o de manera horizontal, entre 2 aguas, con el lomo asomado a la superficie y el resto del cuerpo sumergido. Pero esta segunda forma de dormir no permite el sueño profundo, el reposo reponedor de fuerza y así permanecer en la oscuridad del canal entre la isla y la costa, en un leve duermevelo atento a la llamada de los Flaskenche y a la llegada de las 4 ballenas viejas cumpliendo su misión. En varias ocasiones vi embarcaciones acercándose y salí a su encuentro, a provocar a los balleneros, emergiendo cerca de sus naves para obligarlos a perseguirme mar adentro. Como ya conocía su forma de actuar, mantenía la distancia, evitando así que botaran las pequeñas embarcaciones más livianas y maniobrables. Cuando conseguía que me siguieran hasta que la costa se perdía de vista, me sumergía en la más densa oscuridad del mar, y, desplazándome veloz, regresaba cerca de la costa y de la isla. El tiempo pasaba y nada me impelía a interrumpir mi misión, hasta que una vez más llegó la estación de menos luz y mayor oscuridad. Un amanecer de cielo gris y brisa leve oí el canto de una ballena jorobada. Un canto de auxilio muy diferente al que emplean para mantener la unidad del grupo cuando se desplazan. Ahitas de alimento y con los cuerpos provistos de suficiente grasa, desde las aguas más frías a las aguas cálidas, para parir, amamantar y enseñar los secretos del mar a las crías. Fui a su encuentro y en cuanto la vi, entendí los movimientos de su canto. La ballena jorobada acababa de parir y por eso se había rezagado. El pequeño vallenato se pegaba a ella,
A sus pezones de los que salía una leche espesa, casi sólida, que el vallenato sorbía con avidez y placer. Fatigada por el parto y con el vallenato incapaz todavía de despegarse de ella, la ballena jorobada permanecía quieta. Supuse que el grupo con el que estaría migrando hacia las aguas cálidas no se hallaría muy lejos, y me sumergí para emitir un chasquido y saber dónde se encontraban. Permanecí un buen rato sumergido. Solté el chasquido varias veces y lo recibí de vuelta sin la menor señal de que hubiera otras ballenas en las proximidades. Al emerger junto a la ballena jorobada y el vallenato para respirar, descubrí que me había distraído y era demasiado tarde para ahuyentar a los balleneros. Los teníamos encima. Sentí un dolor terrible en un costado del lomo. El arpón se me había clavado y lo único que atiné a hacer fue volver a sumergirme. Descendí hasta el agua profunda sacudiendo el cuerpo para liberarme de esa vara que hería mi carne. Mas era un intento inútil, porque los balleneros tiraban de la cuerda atada a la anilla del arpón para causarme más daño y fatigarme. Emergí, vacié los pulmones, volví a llenarlos de aire y vi que los balleneros también habían herido a la ballena jorobada. Con ayuda de cuerdas la subían a bordo de la embarcación mayor. Igual suerte había sufrido el vallenato, y ambos todavía se movían, cuando empezaron a descuartizar sus cuerpos. La sangre de la ballena jorobada y del vallenato caía desde la borda como un torrente, y teñía de rojo la superficie del mar. Los balleneros que me habían arponeado se acercaban. En ese momento supe que ya había aprendido lo suficiente de ellos. Sabía que llamaban botes a las pequeñas embarcaciones, y remos a las varas empleadas para moverse y maniobrar, que llamaban arponero al responsable de lanzar los afilados arpones, como él quería a mi costado, y que los movía el odio hacia los grandes seres del mar. El arponero blandía su arma a afilada punta y se disponía a dar el golpe definitivo. Tenía que actuar rápido, y así lo hice. Me sumergí muy cerca del bote y bajé vertical hasta descender veloz, unas 20 veces mi propio tamaño. Entonces giré y al emerger busqué la quilla de la embarcación. El golpe que di al chocar con la cabeza partió el bote en dos. Los hombres cayeron al agua, entre gritos de horror, y los aplasté con furiosos golpes de cola. Me abalancé, una y otra vez, sobre los que intentaban nadar hacia el barco, y vi cómo éste se alejaba orientando las velas al viento, con urgencia para ponerse a salvo de mi furia vengadora, sin preocuparse por si alguno de los 5 hombres del bote aún vivía. Yo también me alejé, sin saber si me producía más dolor, lo que había visto o el arpón que llevaba clavado. Me desplacé hasta el paso de aguas arrastrando un trozo de cuerda que estaba atado por un extremo a la anilla del arpón, y por el otro a los restos del bote donde estaba sujeta. Un reguero de sangre emanaba desde mi lomo y se perdía en el mar.